شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros. Alabado sea aquel que hizo Ramadán el mejor de los meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah que me ha reunido de nuevo aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas en Ceuta. Estoy muy feliz, alhamdulillah, de volver a encontrarme con tan bellos rostros y caras. Desde el año 2013 no volví a esta bella ciudad, vuestra ciudad, de la que me siento parte de ella también. Y estoy muy feliz, muy contento de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Y en esta mezquita también es mi primera vez. Y le pido a Allah, inshallah, que sea la primera de muchas más veces aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas. Jazakumullahu khairan. Nos reunimos para hablar de algo que todo musulmán y musulmana necesita. Todo musulmán y musulmana necesita. Y es entender las palabras de Allah. Entender las palabras de aquel que nos ha creado. Entender ¿Qué nos dice en su libro sagrado en el Corán? Porque de nada sirve o poco sirve que repitamos suras, aleyas del Corán y no las entendamos. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que si recitamos algo, si decimos, مثلا, قل أعوذ برب الفلق, necesitamos saber qué quiere decir el falaq. O cuando Allah dice min sharri ghasiqin idha waqab, ¿qué quiere decir eso? Min sharri ghasiqin idha waqab. O cuando nos dice Allah en el Corán tabbat yada abi lahabin wa tab, ¿qué quiere decir tab en árabe? Entonces nosotros vamos a intentar explicar una aleya del Corán, inshallah. Pero ¿cuál es la especialidad? ¿Qué tiene de especial esta aleya que queremos explicar? Es que es la mejor aleya que hay en el Corán. أعظم آية في القرآن. Es la mejor aleya que hay en el Corán el Karim. Y esa es la que queremos explicar, una parte nada más. En Melilla la explicamos durante 12 clases. 12 clases. Hoy aquí solo me toca una con vosotros. Inshallah explicaremos ma tayassar. Inshallah, tal como dicen nuestros sabios, lo que no se puede hacer por completo, al menos que se haga una parte de ello y bien, inshallah. Pero ¿cuál es entonces la mejor aleya que hay en el Corán? Hermano Hisham, no te vamos a creer hasta que nos traigas el delil. Tus palabras se las lleva el viento. Mientras no nos traigas qué aleya o qué hadith nos dice cuál es la mejor aleya, no te vamos a creer. Y tienes razón, hermano y hermana. No me tienes que creer ni a mí ni a nadie a menos que te traiga el delil del Corán o de la Sunna. Porque tal como dicen los grandes sabios del Islam, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil. Quien se aleja del delil se pierde en el camino, se desvía del camino. Por eso nosotros, Allah quiere que lo adoremos con pruebas, con delil. ¿Y cuál es la prueba? Es el siguiente hadith, querido hermano y distinguida hermana. Rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu annahu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم أي آية من كتاب الله معك أعظم قال الله ورسوله أعلم
قال صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية hasta el final de la aleya. Por tanto, en español, ¿qué nos dice el profeta? Nos relata el Imam Muslim. El Imam Muslim es un gran sabio del hadith, que tiene uno de los libros más auténticos de hadith después del Bukhari. ¿Cuándo murió el Imam Muslim? Murió en el año 261. Murió en el año 261. El Imam Bukhari, ¿cuándo murió? Murió en el año 256. Imaginaos, estamos hablando de sabios que han muerto hace más de 1000 años o más. Entonces, este sabio, el Imam Muslim, su libro, Sahih Muslim, que es junto al Bukhari de los libros más auténticos de hadithes, nos relata un hadith de Ubay ibn Ka'b, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice Ubay, un día estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam y me dijo, Ya Abal Mundir, Ya Abal Mundir. Esta es la kunya de Ubay ibn Ka'b y después vamos a explicar qué significa kunya. Ya Abal Mundir, ¿cuál es la mejor aleya que hay en el Corán? Que te sabes del Corán. ¿Cuál es la mejor aya? Y Abul Mundir, es decir, Ubay ibn Ka'b, le dijo, Allah wa rasuluhu a'lam. No lo sé, Allah y su mensajero saben más. ¿Por qué dijo esto Abul Mundir, Ubay ibn Ka'b? Porque el profeta les educó, si alguien está enfrente de una persona que tiene mucho conocimiento, se tiene que callar. Por eso Abul Mundir sabía la respuesta, pero como estaba delante del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, Allahu wa rasuluhu a'lam. Quizás lo que yo sé, a lo mejor es un error. Voy a dejar que sea mejor el profeta quien responda. Y dijo, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sabe más. Allah y su mensajero saben más. Y el profeta le insistió otra vez, Ya Abul Mundir, otra vez, ¿cuál es la mejor aleya que hay en el Corán, que te sabes del Corán? Y Ubay, al ver que el profeta estaba insistiendo, le dijo, entonces tengo que responder. Y le dijo, la mejor aleya es Ayatul Kursi, la que empieza por Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Entonces, la mejor aleya que hay en el Corán es Ayatul Kursi. Hermano y hermana, si te preguntan, ¿cuál es la mejor aleya que hay en el Corán? Sin dudarlo, Ayatul Kursi es la mejor aleya que hay en el Corán. ¿Y por qué es la mejor? Porque habla de Allah. Porque habla solo de Allah. No habla ni de Rasulullah, no habla ni del Corán, no habla ni del paraíso, no habla ni del infierno. Solo habla de Allah subhanahu wa ta'ala. Describe a Allah, describe cómo es Allah, qué características tiene Allah, qué nombres tiene Allah. Solo en esta aleya, una aya nada más, un versículo nada más, se mencionan 5 nombres de Allah. Solo en esta aleya se menciona Allah. Se menciona Al-Hayyu, Al-Qayyum, alaykum salam, Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu y Al-Azim. 5 nombres de Allah solo en una aleya. Y además se mencionan muchos atributos y características y cualidades que tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es la mejor aleya del Corán, porque habla de Allah, porque es Tawhid, porque habla de la ilaha illallah, porque eso es lo que nos hace felices en esta vida. Solo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, únicamente a Él. Entonces el hadith, para explicarlo un poquito y extraer beneficios inshallah, empieza diciendo, el profeta le dice a este sahabi, a Ubay, Ya Abul Mundir. ¿Por qué le llama Abul Mundir o Abul Mundir? ¿Por qué? Él se llama Ubay. ¿Por qué le dice Abul Mundir? Esto en árabe, para los árabes se le llama kunya. La kunya es todo nombre que empiece por Abu o Ummu. Abu Fulan o Ummu fulana o fulana, si es mujer. Entonces esto es kunya. ¿Y por qué se ponían kunyas los árabes? Si él se llama Ubay, ¿por qué le dice Abu Fulan? Los árabes, cuando se ponen kunya, cuando quieren darle valor a una persona, enaltecer a alguien, le llaman por su kunya, no le llaman por su nombre. Si le quieren hablar a alguien por respeto, le hablan por su kunya, le dicen Abu o Ummu si es mujer. Entonces, cuando alguien quiere dar valor a una persona, respetarla, enaltecerla, elevarla, le llama por su kunya. Es como en español, para que nos entendamos mejor, cuando a alguien se le dice Don Omar, Don Mohammed, o si es mujer, Doña Fatima, Doña Khadija, así, etc. El don no es lo mismo decirle Mohammed que decirle Don Mohammed. Don Mohammed es que le estás dando valor, le estás dando respeto. Pero, y también en Darija lo tenéis vosotros, cuando le dices a alguien, sí Mohammed, sí Omar, sí Ibrahim. El sí no es lo mismo que decirle Mohammed que decirle sí Mohammed.
Si Mohammed es decir, le estás enalteciendo y respetando y elevando. Pero como los árabes no tenían ni don, ni donia, ni si, ¿qué decían? Decían Abu, Abu Omar, Abu Ibrahim, Abu Muhammad, o si es mujer, Fatima, Khadija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el profeta, fijaos, es el mejor profeta de Dios. En vez de decir Ubay, le dice con respeto Abu al-Mundir, porque la cuña de Ubay ibn Ka'b es Abu al-Mundir. Y uno de los errores, tal como menciona el gran sabio Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, de los grandes errores en los que caen muchos hermanos y muchas hermanas, es que cuando se les pregunta por su nombre te dice yo soy Abu Fulan. Esto es un error. Esto es un error. Tú tienes que decir tu nombre. Decir yo soy Abu Fulan es un error. ¿Por qué? Porque te estás echando flores a ti mismo. Tienes que dejar que sea la gente quien te llame así. Es como si te pregunta alguien cómo te llamas y tú dices, escuchamos. Inshallah, en 20 minutos o media hora como máximo nos levantamos a rezar. Decía que es un error que si alguien te pregunta cómo te llamas y tú digas yo soy Abu Fulán. Esto es un error. Te estás echando flores a ti mismo. Te estás elevando a ti mismo. Lo correcto es que digas tu nombre. Y si te preguntan por tu cuña, ya dices tu cuña. Y es como si en español, si te preguntaron ¿cómo te llamas? Por ejemplo, a mí me dicen ¿cómo te llamas? Yo digo, yo me llamo Don Hisham. Esto es un error. Tengo que decir, yo me llamo Hisham. O en Darija que diga, yo me llamo Si Hisham. ¿No? Esto es un error. Lo mismo, si tú dices, yo me llamo Abu Fulan, es un error. Te estás echando flores. ¿Esto quién lo dice? Ibn Hajar al-Asqalani, que es un sabio que murió en el año 852 de la Hijra. Ahora estamos en el año 1438. Bien. Analicemos el hadith. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, debido a su humildad, le llama a este compañero y le dice Abu al-Mundir, y no le llama por su nombre. Le dice, ¿cuál es la mejor aleya que hay en el Corán? Y él, por humildad, dijo, Allah wa Rasuluhu a'lam, no lo sé, porque los sahaba se les educó a que si hay alguien que tiene más conocimiento que tú, te calla. Se callaban ellos, se callaban. Un ejemplo de esto, para que veas que se callaban aun conociendo la respuesta. Un delil, para que veas. Como dije antes, hermano Hisham, no te vamos a hacer caso hasta que traigas delil. En un hadith que está en Sahih al-Bukhari, cuenta a Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, el hijo de Umar ibn Khattab. Dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez nos hizo una pregunta a modo de examen. Nos dijo, hay un árbol que se parece al musulmán. Hay un árbol que se parece al musulmán. ¿Cuál es ese árbol? ¿Cuál es ese árbol? Entonces los sahaba, los compañeros del profeta, cada uno empezó a decir un árbol. Dice Abdullah ibn Umar, y en esa reunión estaba Umar ibn Khattab, el padre de Abdullah ibn Umar, estaba Abu Bakr as-Siddiq, y estaban grandes sahaba. Entonces dice Abdullah ibn Umar, Wallah que yo sabía cuál era la respuesta, yo sabía cuál era ese árbol. Ese árbol es la palmera. Es la palmera. Entonces el árbol que se parece al musulmán es la palmera. ¿Por qué? Dicen los sabios, hay muchas razones. La palmera crece recta. La palmera el tronco va recto, no va ni a derecha ni a izquierda, va todo recto hacia arriba, porque así es el creyente musulmán. Yatba' sirat al-mustaqim. Va todo recto, el camino recto, ni derecha, ni sectas, ni desviaciones, ni extremismos, ni nada. Todo recto. La palmera, ¿qué más? ¿En qué se parece el musulmán? Tú a la palmera, si le tiras piedras, le haces daño, la palmera, ¿cómo te responde? Se caen dátiles. Tú haces daño tirando piedras, pero la palmera que te suelta, dátiles. Así es el musulmán. Aunque le hagan daño, él responde con el khair. Dice Allah en el Corán, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Yani a una mala actitud, responde tú bien. Porque así es el musulmán. Entonces Abdullah ibn Umar nos dice, yo sabía que era la palmera, pero no podía hablar porque en esa reunión estaba mi padre, Omar, que tenía más conocimiento que yo, y me tuve que callar. Por tanto, fijaos, los sahabas fueron educados que si están en una reunión y donde hay alguien que sabe más, ellos se callaban. Por eso Ubay ibn Ka'b dijo, Allah wa Rasuluhu a'lam, yo no sé cuál es la mejor aleya que hay en el Corán. Y el profeta le insistió, no, ¿cuál es la mejor aleya que hay en el Corán? Oh, Abu al-Mundir. Entonces ahí vio que tenía que responder y dijo sin dudarlo, Ayat al-Kursi. Empezó a recitarle el principio de Ayat al-Kursi. Y fijaos, de este hadith extraemos muchos beneficios. Primer beneficio, que todo lo que sabemos, que la mejor aleya es Ayat al-Kursi. Bien. Segundo beneficio,
el gran conocimiento que tenían los sahaba. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Ubay respondió correctamente, el profeta dice a Ubay: فضرب في صدري وقال لي ليهنك العلم أبا المنذر. Dice Ubay: cuando yo respondí correctamente, el profeta me golpeó en el pecho en plan felicitándome: muy bien, felicidades, liyahnika al-ilm, felicidades por el conocimiento que tienes, oh Abu al-Mundhir. Es decir, que has respondido muy bien. Segundo beneficio, fijaos el gran conocimiento que tenían los sahaba. ¿Por qué? Porque el Corán es difícil responder al acto, a una pregunta tan importante. El Corán tiene más de 6.000 aleyas, más de 6.000 aleyas, y que de esas 6.000, más de 6.000, tengas que elegir una, es muy difícil. El profeta no le dijo: elige entre esta, esta y esta, a ver cuál es la más importante o la mejor. No, le dijo de todo el Corán, de principio a final, cuál es la mejor. Y Ubay tenía que pensar mucho. Y otra más. Otra dificultad más. El profeta no le dijo: bueno, te doy una semana, piénsatelo. En una semana respóndeme cuál es la mejor aleya. No, al instante. Tenía que responder al instante. Y Ubay dijo, sin dudarlo, Ayat al-Kursi. ¿Por qué? Porque los sahaba fueron educados a valorar el tawhid, a darle importancia a la ilaha illallah. Les enseñó el profeta que eso es lo que les hace felices en la vida. Eso es lo único que les va a proteger de todo lo malo, de las dificultades. Es lo que dará vida a sus corazones, el tawhid. El tawhid. Y os voy a dar ejemplos, os voy a mencionar 3 ejemplos de cómo el tawhid, el tener firme la ilaha illallah en el corazón, adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala, te protege de todo lo malo y te hace vivir tranquilo. Primer ejemplo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando emigra desde la Meca a Medina, todo Quraysh lo estaba siguiendo para acabar con su vida. Todos los idólatras de la Meca. Y él emigró con Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Y se escondieron en una cueva, estuvieron en una cueva 3 noches. Ghar Hira. Estuvieron 3 noches en esa cueva. Y los mushriquín buscándoles, los quraishíes, los idólatras de la Meca, buscándoles. Incluso llegaron a ofrecer cantidades de dinero muy grandes para quien traiga al profeta vivo, porque no, eran intolerantes, no aceptaban que alguien hablase de tawhid, que alguien dijera que hay que adorar a Allah, que no hay que adorar a los ídolos. Entonces querían acabar con él. Y el profeta estaba en la cueva 3 noches con Abu Bakr. Y los quraishíes buscándolos, hasta que llegaron hasta la cabeza de la cueva, encima de la cueva. Y Abu Bakr empezó a tener miedo. A escasos centímetros estaban de descubrirlos. Y Abu Bakr empezó a tener miedo por el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque decía: si ahora le ven, ya está, le van a matar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y empezó a decir, y le dijo Abu Bakr de repente al profeta: ya Rasulallah, que si uno de ellos mira a sus pies, nos van a descubrir, que solo tienen que mirar a sus pies y ya está, nos han descubierto. Y el profeta, como tenía tawhid en el corazón, como tenía la ilaha illallah, ¿qué le dijo? Le dijo: oh Abu Bakr, como dice el Corán, la tahzan, inna Allah ma'an. La tahzan, inna Allah ma'an. No te entristezcas, no te preocupes, no tengas miedo, Allah está con nosotros. Y le dice en el hadith: oh Abu Bakr, ¿qué piensas de 2, yani tú y yo, cuyo tercero es Allah subhanahu wa ta'ala? Esto es tawhid. ¿Y qué pasó? Los idólatras miraron derecha e izquierda, no vieron nada y se fueron. Por tanto, primer ejemplo, la ilaha illallah, el confiar solo en Allah, les salvó y les dio tranquilidad y paz. Siguiente ejemplo, el profeta Sidna Ibrahim, alayhi salam. También, su gente tampoco aceptaba que dijera la ilaha illallah. ¿Qué hicieron? Lo amarraron, encendieron un gran fuego, una hoguera, un gran fuego, que dicen algunos sabios, de lo grande que era el fuego, si un pájaro pasaba por encima, se caía muerto el pájaro. Fijaos lo grande que era la hoguera. Lo amarran, lo ponen en una catapulta y lo lanzan. Y lo lanzan a Sidna Ibrahim, al mensajero Ibrahim, a la hoguera, al fuego. ¿Qué va a decir ahí? Ya está, llega a la hoguera y se muere. Pero Sidna Ibrahim, ¿qué dijo? Otra vez tawhid, otra vez la ilaha illallah. ¿Qué dijo Sidna Ibrahim? Dijo: hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. En árabe, Allahu kafini wa ni'mal wakil. En español, me es suficiente Allah
y Él es el quien mejor puedo confiar. Él es el quien en mejor puedo confiar. Esto estoy. ¿Y qué pasó? Allah le dijo a la hoguera, al fuego, sé fresca y pacífica para Sidna Ibrahim. Me piden que os acerquéis, hermanos, un poco para que se siente la gente, para que haya sitio, inshallah. Jazakumullah khairan. Que Allah os bendiga. Inshallah, en 15 minutos así nos levantamos. Entonces, Allah, al ver a Sidna Ibrahim que confió en él, dijo: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Otra vez Tawhid, otra vez La ilaha illallah. ¿Qué le dijo Allah al fuego? Le dijo: sé fresca y tranquila, pacífica para Ibrahim. Y el fuego perdió su cualidad de quemar. No quemaba ese fuego. ¿Qué le protegió a Sidna Ibrahim? La ilaha illallah otra vez. Siguiente ejemplo, un tercer ejemplo, inshallah. La madre de Moisés, de Musa alayhi salam. Cuando Moisés todavía era un recién nacido, le dice a Allah: tira a tu hijo al río. Una madre que tiene todavía un niño que todavía está amamantando, todavía está tomando el pecho de su madre, no puede hacer eso. Yo tirar a mi hijo en un cesto y tirarlo al río, porque cuando esté en el río a lo mejor ese cesto se da la vuelta y se muere el niño ahogado. ¿Cómo voy a tirar yo al río a un recién nacido? Pero como ella tenía tawhid, como confiaba en Allah, como sabía la ilaha illallah, ¿qué hizo? Confió en Allah subhanahu wa ta'ala. Y efectivamente puso a su hijo en el río. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque ese año Firaón había dicho que todos los niños que nazcan van a morir. Todos los niños, porque él era un opresor. Dijo: todos los niños que nazcan este año van a morir. Solo van a vivir las niñas. Y Allah había planeado esto. Entonces lo lanza la madre al río, iba caminando por el río hasta que lo encuentran gente de Firaón y se lo llevan a Firaón a palacio. Y al verlo así, su mujer le dijo: fíjate, un pobre niño, vamos a criarlo, pobrecito, vamos a criarlo. Y efectivamente, y Allah lo salvó de morirse ahogado. Pero ¿qué? No acaba ahí. Fijaos cómo en esto se evidencia el nombre de Allah, al-Latif. Dicen los sabios: por la noche Moisés, para que no muera, era educado en palacio y por la mañana estaba con su madre. ¿Por qué? Porque ese niño quería beber leche. ¿Y qué pasaba? Todas las mujeres que le traía Firaón para que le den leche al niño, las rechazaba Moisés. No aceptaba ningún pecho, solo quería el de su madre. Y por eso la hermana de Moisés les dijo a Firaón y demás: yo conozco una mujer que si la llamáis seguro va a aceptar el niño su pecho. Y efectivamente llamaron a su madre, pero él no sabía, Firaón, que era su madre. Y dicen los sabios: fijaos la rahma de Allah, el lutf de Allah subhanahu wa ta'ala, que para que no muera ese niño, todo esto es por tawhid, porque su madre confió en Allah. Por la noche era educado en palacio con Firaón, es decir, vigilantes de seguridad, mucha vigilancia, en un gran castillo, etcétera, etcétera. Y por la mañana estaba con su madre. ¿Esto qué les llevó a esto? El tawhid, la ilaha illallah. Por eso los sahaba entendieron que tener el tawhid firme en sus corazones, el confiar solo en Allah subhanahu wa ta'ala, era lo que les hacía felices y les daba vida a sus corazones. Y esta ley, Ayat al-Kursi, es sunna, es bueno recitarla en 8 momentos a lo largo del día. En 8 momentos es bueno que digamos Ayat al-Kursi, para que Allah nos proteja. Una vez después de cada salat. Nosotros rezamos 5 veces al día. Es bueno decir Ayat al-Kursi después de cada salat obligatorio. ¿Cuál es la recompensa, de quien dice Ayat al-Kursi después de cada salat? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien diga Ayat al-Kursi después de un salat obligatorio y Allah decreta que muere, entrará al paraíso esa persona. Fijaos qué gran recompensa. Imagínate que dices Ayat al-Kursi hoy, después de la Isha, sales y Allah, por causas de que Allah lo ha decretado, tienes un accidente y te mueres. Dice el profeta: tú irás al paraíso, si antes habías dicho Ayat al-Kursi. Y abro paréntesis, es decir, entrarás directamente al paraíso o después de ser castigado en el infierno. Pero de las dos formas estarás en el paraíso al final, ya sea directamente o después de pasar
por el infierno. Por tanto, fijaos qué gran recompensa tiene decir Ayatul Kursi. Hemos dicho ya 5 veces, nos quedan 3. La séptima se dice antes de ir a dormir por la noche. Antes de ir a dormir es bueno decir Ayatul Kursi. Cuando te metas a la cama, di Ayatul Kursi. ¿Cuál es la recompensa de quien dice Ayatul Kursi cuando ya se ha metido a la cama antes de dormir? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se te acercará ningún demonio, ningún jinn en toda la noche. Estarás protegido por Allah durante toda la noche hasta que te despiertes por la mañana. Por eso muchas veces tenemos que nuestros hijos, hay niños, hay padres que te dicen, mi hijo no puede dormir por la noche, llora mucho, tiene miedo. Enséñale Ayatul Kursi, hermano. Dile que diga Ayatul Kursi y verás cómo duerme con tranquilidad. Y por eso aquella gente que teme de jinn, teme de demonios y demás, decid Ayatul Kursi y estaréis protegidos. El profeta lo dijo As-Sadiq al-Masduq, el profeta sallallahu alaihi wasallam. La séptima, ¿cuándo se dice? Por la mañana. Por la mañana, es decir, al Fajr, así se dice Ayatul Kursi también. Y la octava, cuando empieza a oscurecer. Al Maghrib, cuando empieza a oscurecer, se dice Ayatul Kursi también. Entonces ya hemos dicho las 8 veces que se dice Ayatul Kursi y estarás protegido por Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice Shaykh al-Islam, no hay mejor aleya que anula las brujerías, las posesiones y todo lo demoníaco tal como Ayatul Kursi. Dice, tiene una fuerza ajib. Ayatul Kursi tiene una fuerza y un poder para alejar a los demonios ajib. Por eso los demonios se escapan de todo lo que sea la ilaha illallah. Dice nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dice, por eso verás que en las zonas, en los lugares donde no se habla de Allah, donde no se enseña la ilaha illallah, adorar solo a Allah, abunda mucho la brujería. Abunda mucho la brujería. Pero en los lugares, ¿por qué? ¿Por qué abunda mucho la brujería en los lugares donde no se habla mucho de Allah? Porque no hay algo que les provoque miedo a los shayatín. A los demonios lo que los provoca miedo es que se les hable de Allah. Se escapan todos, huyen, se escapan. Pero los lugares donde se habla mucho de Allah, se habla de la ilaha illallah, en esos lugares los brujos no tienen nada que hacer. Todos los shayatín se van, se escapan con miedo. Por eso es así. Y por eso nosotros tenemos que refugiarnos en Allah y no en brujerías o en shayatín, tal como hacían los idólatras de la Meca. Los idólatras de la Meca, cuando iban de viaje y tenían que pasar noche en una zona donde no había casas, daba mucho miedo, ellos en vez de decir A'udhu billah o Allahumma ahfadhni, buscaban que les dé la protección los demonios y decían A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sharri sufaha'i qawmi. Los idólatras de la Meca decían, me refugio en el rey de los jinn de este lugar, de todas las maldades que tiene su gente. En vez de refugiarse en Allah, se refugiaban en los jinn. Y esto lo dice Allah en el Corán. ¿Cuál es el dalil? Dice Allah en el Corán, en Surat al-Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Así dice Allah en el Corán. Y había hombres de entre los seres humanos que se refugiaban en hombres de entre los jinn. Beneficio aprendido de nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Husayni, hafidhahullah ta'ala. Hombres no solo hay entre los humanos. Hombres no solo hay entre los humanos. Hay hombres también entre los jinn. Hay hombres también entre los jinn. ¿Cuál es el dalil de esta ley? Dice Allah, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Bien, empezamos a explicar la ley. 10 minutos nos levantamos. Allah, la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Vamos a explicar hasta el hayyul qayyum. Allah, ¿quién es Allah? Dice Ibn Abbas, كما روى ابن جرير في تفسيره, الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Allah, ¿quién es? Aquel que tiene la divinidad, el Dios de todo, y aquel al que todos tienen que adorar, solo a Él. Ese es Allah. Allah es el que hay que adorar solamente a Él, es el Señor, nuestro Dios, de todo lo que existe. Y todos los demás nombres describen a Allah. Por ejemplo, decimos Ar-Rahman es el nombre de Allah, Ar-Rahim es el nombre de Allah, Al-Alim es el nombre de Allah, Al-Hakim es el nombre de Allah, Al-Sami' es el nombre de Allah, Al-Basir es el nombre de Allah, Al-Ghafur es el nombre de Allah, Al-Tawwab es el nombre de Allah. Pero no decimos
Allah es el nombre de Tawwab o Allah es el nombre de Rahim. No, todos los demás nombres describen a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es al que todos los nombres describen. Allahu la ilaha illa huwa. ¿Qué quiere decir esto? Seguro lo sabéis. En árabe dicen, podemos decir dos frases: La ma'buda bihaqqin illa Allah. O puedes decir La ma'buda haqqun illa Allah. Puedes decir las dos formas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Allahu la ilaha illa huwa, quiere decir nadie merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Yo solo voy a suplicar a Allah. Si mi mujer no puede tener hijos, yo no voy a ir a la tumba a Sidi Fulan para pedirle. Le estás diciendo a Allah, yo solo te voy a pedir a ti nada más, Allah. No voy a pedir a nadie. Si yo tengo una enfermedad grave, yo no voy a ir al wali para pedirle que me cure, que tengo cáncer, etc. Yo solo te voy a pedir a él, a ti, porque ese está debajo de la tumba, ese no me puede beneficiar. ¿Cuál es el delil, hermano? Tus palabras se las lleva el viento. ¿Cuál es el delil de que solo tengo que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala? Dice Allah en el Corán: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. En español, y por cierto que en las mezquitas se adora a Allah, no supliques a nadie con Allah. Es decir, solo suplica a Allah. Si te enfermas, si tu mujer no puede tener hijos, si todavía no te has casado, etcétera, etcétera, si tienes brujería, no vayas y pidas a un muerto. No vayas y pidas a cualquier otra. Pídele a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando decimos que uno está enfermo, eso no quita, lo aclaro, de no ir a buscar ayuda médica, de ir a un médico, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos de pedir a gente que está muerta, o a los jinn, etcétera, o ir a hacer brujerías, etcétera. Bien, Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. ¿Qué es al-hayy? Al-hayy, dicen nuestros sabios, هو اسم من أسماء الله الحسنى ويدل على ثبوت الحياة صفة لله وحياة الله حياة كاملة وحياة المخلوق حياة ناقصة. En español, al-hayy en español se traduce como el viviente. Es un nombre de los bellos nombres de Allah. Allah tiene muchos nombres. Conocemos solo 99, pero tiene muchos más de 99. Y todos los nombres de Allah son bellos. Y entre estos nombres está al-hayy. ¿Qué quiere decir en español? El viviente, que tiene el atributo de vida. Allah tiene vida. Allah vive, no está muerto. Allah vive, es el viviente. Pero la vida de Allah es perfecta. Y la vida de nosotros, del ser creado, es imperfecta. Por ejemplo, lo vamos a demostrar tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, Allah siempre existió. Su vida no le precede muerte. Tú y yo en el año 1500 no existíamos. Tú y yo en el año 1500 no existíamos. Allah sí existía. Dice Allah en el Corán: Huwa al-awwal wal-akhir. Él es el primero, antes del cual no hubo nadie, y Él es el último, detrás del que no habrá nadie. Subhanahu wa ta'ala. Entonces su vida no le precede muerte. Tú y yo no existíamos. En el presente, Allah no se enferma. Allah no se enferma. Allah no se duerme. Allah no le entra ganas de dormir. Tal como dice la ley, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Pero tú y yo dormimos y nos enfermamos. Tú y yo somos du'afa, somos débiles. Nos enfermamos, pero Allah no. Por eso a quien hay que adorar es a Él, porque Él es el perfecto, Él es el que tiene vida. ¿Cómo yo voy a pedirle a uno que está debajo de la tumba? Si ese no tiene vida, no puede a lo mejor ni beneficiarse a sí mismo. Y después en el futuro Allah no morirá. Su vida es perfecta porque después en el futuro no morirá. Allah no morirá. Tú y yo moriremos. Dice Allah en el Corán, le dice al profeta: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tú morirás, oh mensajero de Allah, y ellos también morirán. Pero Allah no morirá. Ya hemos dicho, Huwa al-awwal wal-akhir. Allah nunca morirá. Esto es al-hayat. Y un ejemplo, para que veas la misericordia de Allah. 7 minutos nos levantamos. El sueño, dijimos que Allah no duerme, tú y yo dormimos. Imagínate, como dicen algunos médicos, que uno duerme 8 horas al día. Esto es un ejemplo para que veáis. 8 horas al día. Dicen que es bueno dormir 8 horas a lo largo del día, de todo el día. Imagínate que vives 60 años y has estado durmiendo 8 horas al día. Vives 60 años y has estado durmiendo 8 horas al día.
¿Cuántas horas has dormido en toda la vida? Imagínate que tú mueres a los 60 años. ¿Por qué decimos 60? Porque dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, كما في الحديث الصحيح, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. جزاك الله خيرا hermano. وقليل من يجوز ذلك. En español dice el profeta, la esperanza de vida de mi umma, de los musulmanes, o si quieres de otra forma, la mayoría de los musulmanes morirá entre los 60 y los 70 años, dice el profeta. La mayoría de los musulmanes van a morir entre los 60 y los 70, y muy pocos son los que pasan de 70. Muy pocos son los que van a pasar de 70 años, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces imagínate que has estado durmiendo 8 horas al día y has vivido 60 años. ¿Cuántas horas has dormido en toda la vida? ¿O cuántos años? 20 años, ahsant. 20 años has estado durmiendo. Fijaos, 20 años. Y Allah no te va a juzgar sobre esos años. Si tú has vivido 60, Allah solo te va a juzgar sobre 40 años. Fijaos qué rahma. Tú has dormido 20 años, has vivido 60, pero 20 años te los ha quitado. ¿Por qué? Porque estabas dormido. Y quien está dormido, los ángeles no le apuntan nada, no le registran nada. Te va solo a juzgar sobre los 40. Y más, cuando eras pequeño tampoco se te apuntaba nada del haram. A lo mejor tú has llegado al bulugh a los 15 años, entonces suma más. Porque cuando eras pequeño, Allah no te apunta a las malas obras. Entonces súmalo a los 20 años de dormir. 20 años durmiendo y no sé cuántos años que todavía eres un niño o alguien que todavía no ha llegado al bulugh. Fíjate, y solo te va a juzgar de lo que sobre, de lo que te queda. Y aún así, hermanos, habrá musulmanes que entrarán al infierno. Aún así, habrá musulmanes que entrarán al infierno. ¿Por qué? Porque no aprovecharon su vida cuando estaban despiertos. No aprovecharon su vida, dieron rienda suelta, se la pasaban en el haram, pecando, etc. Y no supieron aprovechar su vida. 4 minutos nos levantamos. Al-Hayy, Al-Qayyum. ¿Qué significa Al-Qayyum? Al-Qayyum هو اسم من أسماء الله الحسنى ويدل على أمرين. الأمر الأول هو أنه القائم بنفسه، والأمر الثاني أنه القائم بشؤون خلقه. والأول يدل على كمال غناه، والثاني يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. القيوم tiene 2 significados. Primer significado, aquel que se ocupa de sí mismo y no necesita de nadie. Allah no necesita de nadie, Él es autosuficiente, no necesita comer, no necesita beber, no necesita de nadie. Tú y yo, si enfermamos, necesitamos que alguien nos ayude, que nos lleve al hospital. Si no podemos comer, que alguien nos traiga la comida. Allah, Él es el perfecto. Él no necesita de nadie, se basta a sí mismo, subhanahu wa ta'ala. Y el segundo significado, al-qa'imu bi shu'uni khalqi, es aquel que se preocupa, se dedica a controlar y dirigir todos los asuntos de la creación del khalq. Da vida a este, da muerte al otro, sustenta a este, protege a esto, cura a este, desciende la lluvia, desciende el rizq, etcétera, etcétera. Es decir, cría, educa, protege a toda la gente, Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso decimos que Él es el Qayyum. Por eso dice Allahu la ilaha illa huwa. Allah, no hay nadie que merezca ser adorado excepto Él. Y todo lo que menciona después son las razones de por qué hay que adorar solo a Allah. Por eso cuando recitemos Ayatul Kursi, entendámoslo así. Solo se adora a Allah porque Él es el Hayyul Qayyum. Solo se adora a Allah porque Él la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Solo se adora a Allah porque lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Solo se adora a Allah porque man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Solo se adora a Allah porque ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Todo lo que se menciona después, a partir del Hayy hasta el final, todos son las razones de por qué hay que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y como dijimos, es lo único que nos da felicidad en esta vida y nos da vida y nos protege de todo lo malo. Por eso dice el poeta árabe, y muchas veces lo hemos mencionado,
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Mueve tu corazón por todos los caminos del amor que quieras, prueba lo que te dé la gana, que el verdadero amor solo es para el primer amado, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuántos hogares hay en esta vida que la persona cree que se acostumbra a esos hogares, pero su verdadera paz, tranquilidad está en el primer hogar, es decir, en el paraíso, porque ahí estuvieron Adán y Hawa, nuestros padres Adán y Hawa. Por eso toda obra que tú hagas que no sea de la gente del paraíso, no vivirás tranquilo. Prueba todos los placeres que quieras, comete todos los pecados que quieras, no te vas a quedar tranquilo. Solo vas a sentir ansiedades y depresiones continuas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero por la noche tiene que tomarse la pastilla para poder dormir. No puede dormir si no es con pastillas. ¿Por qué? El haram. El haram es el que lo ha hecho así. Lo tiene mal, lo tiene paranoico, lo tiene mal. Porque el haram. Y Allah solo te da felicidad y tranquilidad cuando lo adoras a Él, nada más, subhanahu wa ta'ala. Por eso Ibn al-Qayyim, 2 minutos nos levantamos, por eso dice Ibn al-Qayyim, menciona más de 50 consecuencias negativas del haram. Y entre ellos dice esto, que sientes malestar. Sientes un malestar por dentro que no puedes aguantar. Y más aún dices, no soportas estar con la gente buena. Otra consecuencia, cuando tú estás en el haram, no soportas estar con los salihin. Solo quieres estar con la gente del haram. Con los salihin te espantas, te alejas de ellos. Esos son unos aburridos. ¿Pero por qué? No porque sean aburridos, es porque tu corazón está enfermo. Solo te juntas con los que son como tú. Por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith de Aisha, que está en Sahih al-Bukhari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, las almas son como soldados que están en grupos. Cuando se reconocen las almas, una alma buena reconoce a otra alma buena, se juntan. Y cuando una alma no reconoce a otra, se separan. Y así es la gente. Cuando hay piedad, imán en el corazón, se junta con la gente del imán. Pero cuando hay haram, ma'asi, etc., te espantas. ¿Y a quiénes atraes? A los shayatín, a los demonios. Por eso mucha gente no tenían brujería, ni tenían posesión, ni ningún jinn les había entrado al cuerpo. Pero en el momento en el que se metieron en el haram, atrajeron a todos los demonios y empezó a tener brujería, no puede dormir, se desmaya, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El haram. Por eso la única cura es adorar subhanahu wa ta'ala solamente a Él y confiar en Él. Jazakumullahu khairan, hermanos y hermanas. Gracias por haber asistido a la charla. Inshallah, en los próximos días, mañana tengo una conferencia en el Instituto 7 Colinas, después de la Asr, en el que hablaremos advirtiendo contra el extremismo, el terrorismo, para que no nos engañen, para que veamos que el Islam es inocente de todo esto y para que veas que el profeta está en contra de todos estos terroristas y extremistas. Mañana a las 6:30 en el Instituto 7 Colinas, y mi querido hermano Melik Ibn Benaisa tiene también charlas mañana antes de la Isha, como yo, y el domingo inshallah en la mezquita de Benzú. El domingo, inshallah, en la mezquita de Benzú, antes de la Isha, como a mí hoy me ha tocado aquí. Que Allah os bendiga, hermanos y hermanas. Ha sido un placer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Isha.